Nosotros somos cristianos y la gente siempre pone la mirada sobre nosotros. Nosotros somos cartas abiertas. Nada se gana con eso. Uno a la hora, la verdad, cuando uno se pone a mirar para atrás, uno dice, tú sabes todo el tiempo que yo desaproveché. Sabes todo lo que yo pude haber hecho en ese tiempo. Por ahí nadie escarmienta por cabeza ajena. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Sabes todas las personas que habían con necesidad en la universidad, en la escuela, que quizás necesitaban un abrazo, un consejo. Personas destruidas, que quizás uno pudo haberle extendido la mano y por uno estar perdido igual que ellos. Entonces yo diría que fue uno de los momentos donde uno se descarría estando dentro de la iglesia. Uno pasa a estar en una doble vida, sabiendo que se supone que uno esté haciendo las cosas bien delante de Dios y siendo hipócrita, buscándose uno un cantazo de Dios, porque en realidad quizás uno la culpa delante de los hombres, pero Dios lo está viendo todo. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que nos estarán viendo a través de Kipsael Padilla TV. Para mí es un privilegio una vez más grabar el programa Mi Encuentro con Jesús. Hoy tengo un joven del Señor que ha estado siempre en los caminos del Señor. Un muchacho que lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde que nosotros nos criamos en la high school, intermedia y por ahí sucesivamente. Así que estamos contentos de que hoy nuevamente nos podemos reunir después de hace muchos años y podemos compartir lo que es el Evangelio de Cristo, ya que en una instancia yo me descarrié, pero por gracia del Señor estoy aquí nuevamente y Dios me salió al encuentro. Así que sin más preámbulos queremos conocer quién está detrás, quién está backstage. Queremos conocer a este joven de Dios, conocer su historia y lo que Dios ha hecho con él y sigue haciendo con él. Bienvenido Josías Reyes, gracias por estar aquí, varón del Señor. Para mí es un privilegio de que hayas dicho que sí y hayas estado aquí en mi programa Mi Encuentro con Jesús. Dios me los bendiga mucho, Isael. Un abrazo, ¿verdad? Muchas gracias por contar conmigo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Josías, queremos que nos cuentes un poco acerca de tu niñez. Queremos saber quién es Josías y cómo fue esa niñez de Josías, si fue criado en el Evangelio. Cuéntanos un poco, Josías. Sí, hermano. Yo fui criado en el Evangelio desde chiquito, perseverando en la iglesia de María Rivera y una iglesia Mission Board, donde allí fui aprendiendo, ¿verdad? De los caminos del Evangelio, donde como todo niño, ¿verdad? Me sentaba a escuchar palabra, también hacía mis pausas, donde me ponía a hacer dibujos en el piso y hacer mis travesuras de niño. Pero siempre, ¿verdad? Crearon ese respeto, donde siempre me enseñaron que el altar es un lugar sagrado. Me enseñaron que no se puede estar corriendo dentro de la iglesia. Me enseñaron siempre a tener reverencia dentro de las cosas de Dios, ¿verdad? Y me llevaban a las escuelas bíblicas para que yo fuera instruyendo, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, instruir al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartaría de sus caminos, Señor. Fuiste criado y nacido en el Evangelio, entonces nos cuenta que realmente te fueron adentrando y te enseñaron esos principios y valores de los cuales nosotros hoy día podemos ver que es, ¿verdad? Se respeta el altar, de que tenemos que conducirnos como cristianos dentro de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Entonces fuiste creciendo en el Evangelio y fuiste aprendiendo en base a modelos que tus padres o tus familiares te enseñaron. Por gracia del Señor, Dios me entrega este proyecto que se llama Mi Encuentro con Jesús, el cual nosotros hablamos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es por ello que queremos seguir conociendo un poco más, ya que, como bien menciona, fuiste criado en el Evangelio y por consecuencia, cuando nosotros somos criados en el Evangelio, presentamos diversas situaciones como joven, ¿verdad? Bien dijiste que desde bien temprana edad viste el modelo de lo que es respetar a Dios y respetar la casa del Señor. Quiero que nos cuentes un poco más cómo fuiste creciendo, ¿verdad? Cómo fuiste conociendo a Dios en la iglesia, ¿verdad? Sabemos que cuando uno es niño, pues empieza a tomar esas partes para ver esos talentos ocultos. ¿Nos puedes contar un poco más cuáles fueron esos talentos que fuiste desarrollando desde tu niñez?
Bueno, ¿verdad? Dentro de los talentos, ¿verdad? Yo me fui apasionando. Yo era un niño que siempre me pasaba en todos los cultos, admirando lo que eran los músicos y la música. Siempre me pasaba, yo era el tipo de niño que siempre me iba para el frente para escuchar los instrumentos. Siempre me apasionaba eso. Y en todas las iglesias que visitaba, inclusive en mi iglesia, siempre estaba ahí en primera fila porque yo no quería perderme eso. Sí. Entonces eso era una pasión, ¿verdad? Que estaba ya en mí. Aparte de eso, ¿verdad? Mami siempre me crió, ella me cogía al hombro y ella siempre cantaba sus canciones, inclusive algo jocoso que ella hacía como la guitarra con su boca. Hacía unos sonidos con su boca como si fuera una guitarra y eso me fue como que cautivando, ¿verdad? Y llamando la atención. Entonces, pues como todo, ¿verdad? Yo digo que uno empieza a tener un encuentro con Dios poco a poco, ¿verdad? Porque uno, pues, se puede bautizar, ¿verdad? Puede pasar todos los procesos. Entonces hay momentos donde uno tiene altas y bajas, uno va fluyendo poco a poco. Y uno puede ver, ¿verdad? Que a veces por lo general cuando uno tiene ese bautismo, uno trata de hacer las cosas súper bien, ¿sabes? Porque uno quiere agradar a Dios y uno sabe y uno estudió, ¿verdad? Porque siempre nos dan las escuelas de lo que es el bautismo y el significado del mismo. Entonces, pues uno intenta hacerlo todo bien hasta que llega también ese momento donde como que se te olvida o uno es medio cabezón, por decirlo así, y empiezas a torcer lo que en verdad Dios te instruye. Entonces, uno, pues, con los afanes de la vida, tentaciones de la vida y diferentes aspectos que te hacen alejar aún sabiendo que lo estás haciendo mal. Entonces, gracias a Papá Dios, ¿verdad? Papá Dios me fue encendiendo, ¿verdad? Volviendo al tema, encendiendo ese talento. Y yo pues... Quiero hacer una pausa aquí, Sí. porque ya estás entrando un poco más a, ¿verdad? A la juventud, a los afanes, a los deseos que como quizás nosotros se nos enfrentan cuando vamos creciendo aún más. Pero me llama la atención y quiero resaltar para ir ahí poco a poco desarrollando tu historia, que tú dices que tu mamá con la boca realmente hacía los sonidos de guitarra. Y te pregunto, ¿tu familia son músicos o realmente el único músico ahora mismo eres tú? No, en la familia, para la gloria de Dios, ¿verdad? El único músico así, por lo menos dentro del núcleo familiar, pues sería yo, ¿verdad? Mis primos, pues sí tocan batería, bajo y tengo familiares que tocan. Pero así dentro del núcleo familiar, pues, para la gloria de Dios, Wow. yo, ¿verdad? Y fue algo que siempre me gustó mucho. Yo se lo pedía, mami, algo como la guitarra, algo como eso. Y era Wow. como que... Eso realmente ella quizás lo hacía jocosamente, pero siendo dirigida por Dios, lo que estaba despertando un interés en ti que luego fue desarrollado con el tiempo. Es correcto. Wow. Me gusta eso porque dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y sabemos que es instruirlo en la palabra. Pero me llama mucho la atención eso porque realmente cuando nosotros somos niños o vamos creciendo, quizás los padres te empiezan a decir: mira, sé pelotero, sé baloncelista, y te empiezan a dar ese tipo de acceso a prácticas o algo así para que tú despiertes un interés. Pero me llama la atención cómo tu mamá, ¿verdad?, te empezó a despertar el interés para que tú busques a Dios de otra manera, ¿me entiendes? Porque sabemos que nosotros buscamos a Dios orando, leyendo la Biblia, ayunando, pero realmente cuando tú tienes un interés de aprender quizás un instrumento o algo así, ya entonces es más una relación. Empiezas a ver a Dios de que cuando empiezas a tocar la guitarra, también sientes la presencia del Señor. Entonces, wow, me llama mucho la atención eso porque realmente es un tremendo método que todas las personas que nos están viendo a través de Kibsael Padilla TV, por gracia de Dios, pueden utilizar con sus niños. Porque sabemos que sí, hay que llevar los niños a la iglesia para que escuchen la palabra del Señor, para que escuchen el discipulado. Pero también nosotros sabemos que cuando vamos creciendo, a la juventud, a los niños, se empiezan a presentar diversas situaciones, Josías, como
te atrae, por ejemplo, el baloncesto, lo otro. Y no quiere decir que el baloncesto sea malo, pero realmente cuando nosotros sacamos de prioridad a Dios, pues ahí entonces podemos nosotros flaquear y podemos ver en ti que al despertar ese interés por la música, ya no solo era buscar a Dios en la iglesia, sino ahora mismo empiezas a practicar himnos cristianos que realmente te están conectando a Dios. Entonces, ella está haciendo como una red para que realmente, puedas tú conocer a Dios. Y realmente entonces desde niño ya comenzaste a tocar, ¿verdad? ¿Cogiste clases o cómo fue ese proceso? Mira, ese proceso fue aproximadamente como eso de los, diría que como 13 años aproximadamente. Yo estaba, ¿verdad? Yo cogía mis juguetes y yo con los juguetes mismos hacía como una batería porque obviamente pues no habían los recursos económicos específicos para poder tener una batería. Yo empezaba a poner todos mis juguetes, yo cogía dos destornilladores y usaba el zafacón de bombo para la batería y empezaba a darle por ahí para abajo. Entonces, un día, ya mami estando embarazada de mi hermana, el baterista de la iglesia iba a cantar con mami. Entonces, estaban preguntándose, oye, si nosotros vamos a cantar, ¿quién va a tocar la batería? Entonces mami le dice, pues ahí está el nene, que él se pasa en casa dándole. Entonces, eso fue un talento que en la batería que papá Dios me dio, ¿verdad? Que nunca cogí clases de batería. Entonces, me dieron esa oportunidad, ¿verdad? Wow, para la gloria de Dios, y ahí toqué la batería ese día y de ahí seguí poco a poco tocando y metiendo manos y me fui puliendo poco a poco. Entonces, tocaste un punto muy importante. Sí, sigue. Que me gustó mucho. Y fue el aspecto, ¿verdad? De los deportes y esas cositas. A mí sí, yo estuve en diferentes deportes. Yo estuve en baloncesto, estuve en pelota, estuve en tenis de mesa un poquito más grande. Pero yo diría que siempre hay algo que te apasiona. Y yo digo que la música es lo que a mí me apasiona. Yo pude haber estado en diferentes deportes, pero en verdad no era que me llenaban. Y yo no era que yo pudiera decir, esto me encanta, yo quiero hacer un pelotero, yo quiero ser un baloncelista. No, yo quería ser músico. Siempre me llamó la atención mucho. Y a modo, ¿verdad?, de consejo, si un padre ve... A veces los padres pues quieren tener como que... Si el padre, por ejemplo, fue pelotero, fue baloncelista, yo quisiera que mi hijo también fuera baloncelista, fuera pelotero. Pero es importante, ¿verdad? Siempre ver así como fueron mis padres, que fueron bien comprensivos y dijeron, pues que él quiere tocar, pues que toque. No tratar de forzarlos a que ellos hagan algo solamente por imitar la figura de familiar, ¿verdad? Entonces, dejar el teléfono a un lado, tratar de incluir a los niños siempre desde chiquitos en tareas que sean provechosas para un futuro. Porque a veces los niños ahora mismo lo que están es metidos en una tablet, en un teléfono desde chiquitos y no tienen esa oportunidad. Entonces yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Y a mi familia, que siempre me pusieron límites con el celular. Porque si me hubiesen dejado literalmente que hubiese estado todo el tiempo en el teléfono, yo no hubiese aprendido nada de los instrumentos. Entonces, en ese tiempo, también le doy gracias a Dios porque mientras otros ya personas de mi edad, ¿verdad? Ya yo estando en intermedia tenían teléfono ya touch y todas esas cosas. Yo tenía el teléfono de Obama. ¿Sabes? Un teléfono humilde de minutitos ahí, que con eso era que yo resolvía. Yo quiero, ¿verdad? Tocaste puntos muy importantes. Que cuando nosotros, como bien mencionaste, vemos y le ponemos recursos a nuestros hijos para ver esos talentos ocultos que Dios ha depositado en su vida. A veces nosotros vemos quizás, como bien mencionaste, que tú tocabas con destornilladores y todo eso y quizás le podemos decir a un niño no lo haga. Pero realmente, si tú eres un padre dirigido y direccionado por Dios, estás viendo un talento oculto que más bien o más adelante se puede desarrollar. Quiero tocar otro punto, Josías, y es que al apasionarte la música, creo que ya sé la respuesta, pero quiero que le cuentes a las personas cuando de temprana edad, ¿verdad? Tocabas instrumentos y se te dio la oportunidad en la batería, que luego sucesivamente seguiste ahí adentrándote como músico, como levita del Señor. Quiero que nos cuentes cuando fuiste creciendo más,
cuando tenías problemas, ¿dónde tú te refugiabas? Pues mira, se supone, ¿verdad?, que cuando uno tiene los problemas, pues uno se refugia en Dios y en la oración y la búsqueda de su palabra, en ayuno, ¿verdad?, que es lo indicado. Pero sí, no voy a negar, ¿verdad?, porque sería mentiroso si digo que eso era lo que hacía. Porque a veces cuando uno es joven, pues a veces no quiere hacer esos sacrificios y uno lo que está pensando es en cosas vanas, en tratar de resolver Claro. las cosas uno, no en resolverlas, en que Dios nos ayude, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, en parte yo me ponía a tocar instrumentos para aislarme un poquito de ese tipo de sentimientos. Y como quien dice, ilustraba mis sentimientos a través de los instrumentos, ¿verdad? Y de una vez Papá Dios también me hablaba porque ya mi hermanita nació y ella cantaba mientras yo tocaba. Entonces mi hermanita, para la gloria de Dios, ¿verdad? Desde chiquita ella canta y ministra, ¿sabes? Ella va cantando cositas, ¿verdad? Que ella lo canta y va tocando a uno mismo, ¿entiendes? Y eso es algo bien especial. Pues, ¿verdad? Quise resaltar eso ahí, porque sabemos que como jóvenes quizás cuando enfrentamos diversas pruebas o situaciones, pues lo podemos y nos vamos a hacer otras cosas y usamos el celular o tratamos de despejar nuestra mente, pero quise tocar ese punto, Josías, porque cuando nosotros adoramos al Señor, hay un código ahí, hay algo tan profundo ahí que por eso quise tocarlo, Josías, porque a veces nosotros, por ejemplo, estamos en pruebas o situaciones y quizás lo menos que hacemos es buscar a Dios, lo menos que hacemos es adorarle. Y cuando, ¿verdad? Traje esa pregunta hacia ti, estaba pensando en David y Saúl. Cuando Saúl, ¿verdad?, era atormentado por demonios, David tocaba el arpa y esos espíritus, ¿verdad?, lo dejaban de atormentar. ¿Por qué traje eso? Porque realmente cuando Dios comienza a despertar un interés en nuestra vida, ya sea como tú estabas diciendo que te gustaba tocar la música, la batería y eso, como jóvenes a veces lo hacemos por default, mira, estoy enojado, pues me voy a tocar batería, pero realmente lo que está ocurriendo es lo que estaba pasando con David y Saúl. No directamente, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos creciendo, quizás nosotros no sabemos que la adoración tiene poder, por así decirlo, pero ahora tú puedes entenderlo de grande, ¿me entiendes? Entonces, es bien importante a todos los que nos están viendo ahí, el peso grande que lleva una adoración. Cualquiera puede ser músico, Josías, pero no cualquiera puede ser un adorador. Pero toqué el punto de David, porque realmente quizás tú en tu niñez te refugiabas o en tu juventud en la música cuando te sentías triste o algo y eso cambiaba tu estado de ánimo, ¿verdad? No sé si fue que tu misma familia te lo enseñó o tú por consecuencia lo hacías y te hacía sentir bien. Ahí fue que toqué el punto, lo importante de la adoración que desata, ¿verdad?, algo más profundo, el cual si nosotros adoramos se rompen cadenas y todo eso, como nosotros nos sentimos, como pasaba David y Saúl. Bueno, siempre desde chiquitos siempre nos enseñan, ¿verdad?, que siempre que nosotros tengamos problemas, pues adoremos a Dios, busquemos de Dios, ¿verdad? Pero a veces en esos momentos, pues cuando uno está en pruebas, pues ahí es que uno se pone a temblequear, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nada, eso fue voluntario, ¿verdad? Donde yo mismo, ¿verdad?, seguía tocando, porque yo sí, como le estaba mencionando, yo no soy una persona de explicar como que los problemas a mi familia o a personas particulares. Yo soy una persona bien reservada que me tiraba todo encima. Pero gracias a Dios, Dios siempre se manifestaba y siempre estaba ahí para darme ese abrazo y ¿verdad?, llegar a mi corazón y transformarme. Ok. Josías, te hago una pregunta y es que realmente, ¿verdad?, como mencionas que fuiste nacido y criado en el Evangelio y hasta el presente, gracias al Señor, sigues en los caminos del Señor. Quiero que nos cuentes un poco los desafíos que enfrentaste como joven. Todavía sigues siendo joven, pero me refiero cuando estabas en high school o la intermedia, tú sabes, la presión de grupo y todo eso. Quiero que le cuentes ahí un poco a las personas que nos están viendo cómo tú, siendo joven, nacido y criado en el Evangelio, pudiste vencer esas barreras que se están enfrentando hoy día esos jóvenes que nos ven.
Bueno, yo tuve un sinnúmero de retos desde pequeño. Ya que obviamente nosotros somos cristianos y la gente siempre pone la mirada sobre nosotros somos cartas abiertas. Entonces, la figura de un cristiano siendo niño, siendo adulto, es que uno no puede fallar, ¿sabes? Según la persona, tú no puedes fallar, tú eres cristiano. Y eso que tú eres cristiano. Entonces, es algo que cualquier maldad que uno hacía como niño, uno tiraba un papelito, es cristiano. Y eso que tú eres cristiano, le voy a decir a tus padres. También un poquito de señalamiento, a veces me excluían quizás de círculos amistosos, ¿verdad? Porque pues otras personas tenían sus creencias. Obviamente, mientras otros quizás escuchaban unas músicas y diferentes cosas, pues obviamente yo no estaba dentro de ese círculo y eso hacía que me excluyeran. También tuve varios problemas por lo que fue los aspectos de vestimenta, temas de lo que son dogmas y eso, ¿verdad? Que yo tuve un poquito de complejo, por decirlo así, porque llegó un momento donde me criticaban mucho por lo de las cejas, porque pues obviamente yo vengo de una iglesia donde había sus leyes, ¿verdad? Y había que respetarlas, ¿verdad? Entonces, pues yo como joven me sentía incómodo porque pues me hacían muchos señalamientos, me ponían malos nombres, inclusive las piernas peludas y diferentes cosas así, que como todos jóvenes pues se conmociona, ¿sabes? Claro. Los sentimientos del corazón y uno se siente mal, uno se siente fuera del grupo, se siente quizás abochornado, a veces no quiere salir, no quiere que te vean. Entonces, fueron retos, pero que uno los fue entendiendo a la larga, porque obviamente la capacidad que uno no tenía en ese tiempo, ahora la tiene. Y uno dice, yo pude haber seguido la corriente, pues si tengo las cejas largas que yo no puedo hacer nada, y son las que Dios me dio. Exacto. Pero ahora mismito uno puede dar esa respuesta, pero en ese momento pues uno era un niño, ¿me entiendes? O un joven, entonces uno no tiene la misma capacidad. Claro que uno está buscando mayormente aceptación, estar en La el grupo. aprobación Claro. del corillo, como quien dice, la aprobación de las amistades y todas esas cosas. Claro. Quizás como joven, quizás te atraía alguna chica, ¿verdad? Claro, y tú decías, contra, ella no, a lo mejor no se va a fijar en mí. Mira, yo me está saliendo un bigotito bien feo, no me atrevo a afeitarme por si acaso me digan algo. Son cosas así que son luchas de un joven que está en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, Pero, ¿cómo pudiste vencerla, ¿verdad? Gracias al Señor. Bueno, una vez ya yo entro en caminos ya de más adulto, ya donde estoy ya como que en graduación de cuarto año, por ahí en adelante, pues yo fui tomando mis propias decisiones, ¿verdad? Pero no fuera de lo que eran los mandamientos, ¿verdad? Claro. Y aprendiendo, ¿verdad? A aceptarme como yo era, sin ningún tipo de complejo. Mirando a Dios y evitando lo que las demás personas pudieran hablar de mí, ¿verdad? Porque siempre eso es así. Eso siempre, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, siempre puedes tener un dedo acusador. Y las personas siempre van a hablar, como dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, básicamente, ¿verdad? El consejo que le puedes dar a las personas es que se enfoquen en Dios, que se amen tal cual Dios los creó. Y una palabra que lo fundamenta es, que dice la palabra del Señor, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero entonces eso nosotros lo aceptamos y lo entendemos ahora, Josías, porque claramente yo te puedo contar que realmente eso eran presiones bastante fuertes, porque mi fe no estaba bien cimentada en la roca para yo poder contrarrestar todas esas pruebas y desafíos que como joven nosotros enfrentamos, y realmente te felicito directamente desde aquí porque lograste mantener eso. Y hoy día un consejo que yo podría dar a la juventud es que tengan un encuentro con Jesús. Realmente yo te digo, Josías, y Dios me ministraba luego que me descarrié y luego que Dios me llamó y me salió el encuentro, yo pude entender que realmente yo fui criado en el Evangelio, me aparté cuando llegué a la universidad y todo eso y cuarto año, pero realmente yo no puedo decir que yo tuve un encuentro con Dios. Realmente yo fui criado en el Evangelio y ahí está el problema, porque realmente si nosotros somos criados en el Evangelio, pero realmente no optamos en tener un encuentro con Dios, y no quiero decir
que realmente no iba a la iglesia, no sentía a Dios, Dios no me hablaba por a través de pastor, evangelista, pero realmente tener un encuentro como para la gloria de Dios lo tengo ahora, Josías, es muy distinto. Y por eso es que yo exhorto e invito a todas las personas que nos están viendo a través de Kipsel Padilla TV, que le pidan al Señor que tengan un encuentro. Yo recuerdo, Josías, que cuando yo entendí que Dios me estaba saliendo al encuentro en la universidad, yo recuerdo decirle al Señor, Señor, yo quería tener un encuentro en mi casa. Yo le dije a Dios, Señor, si realmente tú me estás llamando, yo quiero tener un encuentro contigo en mi casa. Yo le dije a Dios eso, Josías, porque yo podía entender que realmente hay muchas personas que se dicen ser cristianos cuando están en la iglesia, pero cuando están afuera no manifiestan esas cosas. Entonces yo dije, Señor, yo quiero poder tener ese encuentro contigo en casa. Sí, yo veo personas que hablan lengua, ¿verdad? Se manifiestan los dones en la iglesia, pero muy pocas veces yo veo cristianos genuinos que se manifiestan en su casa o a lo largo del día. No sé, eso me lo puso Dios en el corazón y así mismo se lo pedí. Y para la gloria del Señor, un día empezamos a buscar al Señor en un altar familiar, ¿verdad? En nuestra casa, y Dios nos bautizó en la casa. Entonces, para mí eso me marcó y eso es lo que yo hoy día predico, de que realmente nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios y que Dios esté contigo siempre. ¿Cómo es posible de que Dios te usa de tal manera en la iglesia, pero en tu casa no? Entonces, mi pregunta era la siguiente. Pues hay algo que te está desconectando para que eso no se manifieste. Pero el testimonio no es mío, el testimonio es de Josías ahí. Y ¿verdad? Eso fue un consejo aquí para todos los que nos ven, y es que mantengan esa relación con Dios para que puedan sentir a Dios en todo lugar. Josías, quiero que nos cuente, te quedaste, ¿verdad? Que estabas hablando de que la aceptación de cómo Dios te creó. Cuando realmente comienzas en la universidad y todo eso, ya realmente ya tú tenías una fe más estable, ¿cierto? No, ahí fue entonces cuando la cosa apretó más. Cuéntanos. Ok, cuando yo entré a la universidad, no fue que la fe fue más estable, sino que yo diría que fue uno de los momentos más difíciles. Porque aparte de que ya yo me sentía como quería estar, o sea, me sentía que yo vestía un poquito más moderno, quizás, más como un joven y todas esas cosas. Pero ahí empezaron a llegar ciertos tipos de tentaciones que no llegaban cuando estaba en la escuela. Okay. Ya quizás yo podía manejar dinero, porque ya yo trabajaba. Entonces, habían sus malas influencias, ¿verdad? Entonces yo diría que fue uno de los momentos donde uno se descarría estando dentro de la iglesia. Y eso es un punto potente ahí. Cuéntanos un poco más. Eso es bien terrible, ¿verdad? Porque uno pasa a estar en una doble vida. Sabiendo que se supone que uno esté haciendo las cosas bien delante de Dios y siendo hipócrita, sin reconocerse, buscándose uno un cantazo de Dios, porque en realidad cuando uno hace las cosas mal y las oculta, quizás uno las oculta delante de los hombres, pero Dios lo está viendo todo. Exacto. Y era en su misericordia y con mucho amor, mucha misericordia cada rato en las predicaciones, dándome cantazos. Y yo aún siendo cabezón, tomé muchas malas decisiones de las cuales no estoy orgulloso. Claro. No es que todas las voy a mencionar, ¿verdad? Porque son cosas personales. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me fue capacitando poco a poco. Y yo diría que fue, aparte de todo, siempre vi la mano de Dios dentro de la universidad. Siempre vi que Dios me estaba respaldando y que siempre me apoyó en las cosas universitarias. Siempre me proveyó para gasolina, para la comida. Aparte de que era un poquito apretado la situación. Obviamente yo tenía un part-time. Pero gracias a Dios nunca me quedé sin comer. Aparte de mis quizás malas juntillas. Y no era que eran malas personas. No era que eran personas de mal. Sino quizás personas como tú y como yo, así. Personas criadas quizás en el evangelio. De buenos valores,
pero que a veces tomamos malas decisiones como jóvenes por Claro. experimentar lo que es el mundo. Claro. Porque a veces una persona que está criada en el evangelio, está desde chiquito, ¿verdad? Yendo a la iglesia y casi no toca mundo. Pero una vez, si no está cimentado y no ha tenido un verdadero encuentro, como estabas mencionando anteriormente, pues ahí es donde llegan las tentaciones y tú quieres probar. Y si Claro. pruebas, Hacho, es que no hay una vez tú le abres la puerta al enemigo, ya le diste legalidad, entonces ya no tienes control. Entonces, la palabra del Señor dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, pero ¿cómo nosotros lo vamos a resistir si realmente quizás no si realmente nuestra carne no está menguada? Y sabemos que para que nuestra carne mengue, nosotros tenemos que orar y que tenemos que ayunar. Pero realmente si nosotros quizás solamente oramos un poquito. exacto. O sea, yo veo esto, Josías, y es como, ¿cómo te digo? Como un ataque, básicamente. Si ahora mismo tú estás débil, por decirlo así, cuando tú vienes a luchar contra alguien más grande que tú no vas a resistir. ¿Me entiendes? O sea, porque las pruebas van intensificándose. Entonces, cuando nosotros realmente vamos de frente a frente con el mundo, si realmente no estamos nosotros firme, ese león nos va a conmover. Pero le damos gloria a Dios por las oraciones de los padres, de las abuelas, de los pastores, que realmente estuvieron ahí y realmente quizás tuviste un bypass ahí, ¿cómo te digo? Básicamente el mundo te llamó la atención y quizás te quiso seducir, pero realmente pudiste decir que no y hoy día sigues firme en la fe. Entonces, realmente, ¿qué consejo entonces tú le hablas a ese joven que es cristiano y que hoy día se va a enfrentar a eso que tú realmente te enfrentaste? ¿Por qué digo cristiano? Porque la cadena sigue. Los niños siguen creciendo, intermedia, high school, y se van a topar con realmente esos mismos demonios que el Señor reprenda. Pero ¿qué consejo tú le puedes decir hoy día que tú atravesaste eso? Que aunque quizás te quiso tambalear al enemigo, pero resististe y pudiste vencer. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que hoy día se van a enfrentar con la universidad? Ahora mismo el mejor consejo, uno de los consejos es hacerle caso a los padres. ¿Sabes? El primer consejo. Ya que ellos siempre nos orientan, ¿verdad? Un buen padre que de verdad nos ama siempre nos orienta. Entonces, nos hablan, ¿verdad? Que se cuiden mucho de las amistades. Que sepan dónde estar. Que no se dejen conmover por una tentación vana. Porque en realidad nada se gana con eso. Uno a la hora, la verdad, cuando uno se pone a mirar para atrás, uno dice, tú sabes todo el tiempo que yo desaproveché. Sabes todo lo que yo pude haber hecho en ese tiempo. Y por estar perdiendo el tiempo, yo digo, wow, Claro. tanto tiempo, mucho tiempo. Entonces, no dejarse influenciar por nada. Es difícil. Porque siempre la tentación va a llegar. No es lo mismo que yo te lo diga. Y como dicen por ahí, nadie escarmienta por cabeza ajena. Claro. Pero si puedes evitar y encariñarte de Dios y buscar de Dios y estar lleno de Él, evitando todos esos cantazos, te vas a librar de muchas y así no pierdes el tiempo en el evangelio. Porque esto es para aprovecharse. Son muchas las... Perdón, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabes? Todas las personas que habían con necesidad en la universidad, en la escuela, que quizás necesitaban un abrazo, un consejo. Personas destruidas, que quizás uno pudo haberle extendido la mano y por uno estar perdido igual que ellos. Claro. Desaprovechó todas esas cosas y uno dice, mira para atrás, yo le pude haber hablado a esa persona y ahora mismo Claro. no está. Tuvo un accidente y se mató. ¿Sabes? Es terrible y puede quedar en la conciencia para siempre, ¿verdad? Claro. Dios, ¿verdad? Brega con uno poco a poco. Y uno pues después va entendiendo. Pero en realidad, sigan orando, ayunando y buscando de Dios porque es lo mejor. Fuera de ahí no hay nada que te llene. Exactamente. Algo que quería mencionar, Josías, es que
pienso que lo que pasó con Eva, lo que pasó con Eva, por estar hablando con la serpiente, cayó. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces nosotros tenemos amistades que quizás no le sirven al Señor, pero estamos invirtiendo mucho tiempo en ellos. Entonces, ¿por qué traje lo de Eva? Porque realmente la serpiente es paciente. Te empieza a hablar, te empieza a hablar, te empieza a hablar hasta que realmente ya toma control de ti. Entonces, la palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero es que yo no estoy realmente haciendo nada. No estoy siendo partícipe de ello, solamente estoy en el grupo. Quizás estoy en el grupo para a lo mejor no sentirme tan mal, porque somos jóvenes y a veces queremos estar para no sentirnos excluidos, pero realmente nos sentimos incómodos. Pero el problema de esto es que tanto está la gota dando a la piedra que realmente le hace un hoyo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando empezamos nosotros realmente a estar, dice la palabra del Señor que la amistad con el mundo es enemistad de Dios, pero realmente a veces nosotros por estar ahí y no sentirnos excluidos empezamos a escuchar cosas que entonces el corazón se endurece. Esas personas quizás no tienen al Señor y como hablan de las personas cristianas, pues entonces empieza a sembrar cosas que realmente no son de agrado al Señor. Entonces, ¿qué quiero exhortarle a todos los que nos están viendo? Que realmente si usted siente una prueba, un desafío, el problema más grande que nosotros hacemos, Josías, es quedarnos callados, Josías. Y no quiero decir que nosotros lo vociferemos por ahí las situaciones, pero mira, realmente si tú le presentas rápidamente a Dios, mira, Señor, estoy teniendo estos desafíos, Dios te va a ayudar, te va a poner personas que te aconsejen. Quizás, no sé, yo pensando acá, ahora mismo, si una persona me hace un acercamiento de problemas que está enfrentando, pues yo diría, pues mira, realmente vamos a orar, vamos a estar ayunando juntos para ayudarte a enfrentar esa prueba. Vuelvo y repito, la palabra del Señor dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, si nosotros estamos cimentados en Cristo, tenemos los recursos, tenemos personas cerca que nos ayuden, que nos den palabras de aliento. Mira, va a ser como realmente cuando Jesús fue tentado en el desierto, le va a declarar la palabra, entonces se va a tener que ir Satanás. Entonces, pero no te puedes quedar callado, joven, jovencita. Si estás en la universidad, si vas a enfrentar la universidad, habla con personas cristianas, quizás a un amigo cristiano, una amiga cristiana, porque si no te atreves a decirlo a algún adulto. Pero la cuestión es que busques ayuda rápido para que realmente no entres en pecado y en tentación, porque el enemigo lo que le gusta es ofrecerte algo para luego juzgarte. Entonces, un momento de placer, un momento de satisfacción no recompensa realmente nuestra relación con Dios. Y Josías, entonces quiero que nos cuentes, luego que realmente, ¿verdad? Dijiste que los afanes, las tentaciones y todo eso te hicieron frente. Quiero que nos cuentes, ya que el programa se llama Mi Encuentro con Jesús y tú siempre fuiste criado en el Evangelio y persististe en la fe, pero quiero leer textualmente lo que dice Hechos 9, del 3 al 4, que dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios me entrega este programa, Josías, fue en base a este pensamiento o a esta historia de Saulo, que Saulo, siendo un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos. Dios le salió al encuentro cuando fue camino a Damasco. Y mientras yo meditaba en esto, realmente todas las personas tienen un choque con Cristo, ¿verdad? Si son cristianas, ¿ves? Claro está. Siempre tienen que tener un choque y siempre tiene que haber un camino a Damasco. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros chocamos con Cristo, ese camino a Damasco fue ese camino que realmente una persona se chocó con Cristo. Entonces, quiero que nos cuentes realmente, ¿verdad? Luego que el mundo te quiso entretener, ¿qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Para que tú pudieras sacudirte, pudieras
desviar todos esos dardos del enemigo y mantenerte firme en la fe. Quiero que nos cuente qué fue lo que hiciste, si Dios te habló, te dijo, mira, Josías, tienes que arreglar cuentas. Quiero que nos cuente un poco más cómo fue ese encuentro nuevamente con Jesús para arreglar esas cuentas con Dios. Bueno, Dios me siguió hablando mucho, ¿verdad? Pero yo seguía de cabezón, ¿sabes? Seguía mucho, muy de cabezón. Seguía teniendo mis malas amistades. Pero yo vi que, ¿verdad? Papá Dios fue alejando y Papá Dios mismo fue acomodando todo para que todas esas amistades que a mí me estaban haciendo daño se fueran dispersando. Ahí era que ya yo estaba empezando a ver la mano de Dios, cómo iba obrando, cómo esa persona con la que uno hablaba básicamente todos los días se iba dispersando. Varias personas, porque tenía varias amistades para esos tiempos. Ahora mismo yo te puedo decir que yo tengo amistades, ¿verdad? Cristianas y no cristianas, ¿verdad? Pero con que yo hable así todos los días, ahora mismo no tengo a nadie. Con que yo hable así full todos los días. Literalmente de tener muchas amistades, me quedé literalmente sin amistades, ¿sabes? Sin nadie. ¿Sabes? Tenía mis personas que si yo les escribo me van a contestar y podemos hablar y todas esas cosas, pero así en ese momento estaba solo, ¿sabes? En ese momento estuve solo por mucho tiempo. Aún así cometí también mis errores estando solo, sin tener amistades, que me di cuenta que no todo dependía de una persona, sino también del corazón de uno. Porque si uno no pone de su parte, va a caer, haya una persona o no cae, o no haya nadie. Pero Papá Dios siguió tocándome y hablándome en diferentes cultos y en diferentes lugares. Inclusive Dios me habló estando en lugares equivocados. Esa es una parte que a mí me cautivó mucho. Esa parte yo solamente se la he contado a mi madre con lujos de detalle. Yo hablo con mis dos padres, pero yo siempre hablo mucho con mami. Y mi hermanita también, pero que con todos ellos, pero con mami que siempre estamos ahí intercambiando mucha información desde chiquito. Entonces yo le expliqué con lujo de detalle cómo Dios en lugares equivocados me dijo, ¿qué tú haces aquí? Wow. Tú no eres de aquí. En un lugar. Entonces después pasó otro tiempo donde yo volví a llegar a otro lugar incorrecto que no se supone que yo estuviera, aún estando en los caminos de Dios. Y de momento, por un radio, escuchar, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, Dios me estaba buscando y yo huyendo. Wow. Entonces, algo terrible porque Dios me seguía ahí, ¿verdad? Buscando y yo huyendo del propósito de Dios. Y Dios me permitió, ¿verdad? Tener algunas desilusiones en mi vida. Lo que hicieron que mi corazón en cierta parte se endureciera. Ok. Entonces, ese corazón mío se endureció a un nivel donde yo dije, yo no quiero volver a llorar. O una cosa así. Entonces, eso fue lo peor que yo pude haber hecho. Decirle a Papá Dios que no quería volver a llorar. Wow. Entonces, ahí yo empecé a presentar múltiple ansiedad. Sentía como que una flojera en la vida. Yo diría que eso era como una depresión, diría yo. Donde yo un día estaba en casa y en la cama yo decía, pero es que yo quiero llorar y no puedo. Quiero llorar, Y ¿sabes qué era lo que estaba pasando, verdad? Que yo había pasado una desilusión y yo estaba con mucho rencor y odio. Entonces, eso me tenía a mí aguantado, porque uno no puede fluir en las cosas de Dios si uno está falto de perdón. Claro. Porque si uno tiene un corazón herido, ¿cómo uno puede llegar a restaurar los de los demás? Exacto. ¿Cómo uno puede llegar, verdad? A la presencia de Dios, cómo las oraciones de uno van a ser escuchadas, si uno en verdad está trancado en una situación vana de la vida. Entonces, llega un día a la iglesia de nosotros, ¿verdad? Y estaban haciendo una dinámica especial en un retiro. Ahí yo digo que fue donde Papá Dios empezó como que a enfrentarme full. Y cuando yo llego, estaban haciendo una dinámica donde cada hermano tenía que coger una pareja. Entonces, cuando yo llego, había solamente un hermano
que es de nuestra iglesia, se llama el hermano Neco García. Entonces él era el único que se había quedado sin pareja en esa semblanza. Y al yo llegar, que llegué un poquito tarde al retiro, pues él fue mi pareja de esa dinámica. Entonces él viene y empezamos ahí, que se supone que estuviéramos el uno mirando al otro. Y él viene y me pone las manos en el corazón. Y el corazón se me pone a mí a millón rápido en ese momento. Wow. Y él me dice, tú tienes que perdonar. Josías, perdona. Y yo... Porque acuérdate que yo tenía que perdonar a una persona, aunque yo no le había hecho nada a esa persona, ¿me entiendes? Sí. Y eso es terrible porque uno está cargando con un rencor terrible. Entonces, uno perdonar al que te hizo algo es más difícil todavía. Claro. ¿Sabes? Porque uno dice, pues a veces uno en el orgullo de uno, yo no voy a perdonar si esa persona fue la que me hirió a mí. Claro. Entonces, una vez yo pude pronunciar la palabra te perdono aún la persona estando en ausencia. Que eso fue algo sobrenatural porque no pensé que yo pudiera perdonar a una persona sin que la persona estuviera ahí. Wow. ¿Sabes? Algo terrible. Sí, porque soltaste una carga, básicamente. Solté una carga y yo empecé a llorar como un nene chiquito. Wow. Y yo se puede decir que yo llevaba aproximadamente casi 2 años, 1 año y pico a 2 años sin llorar. Y eso es terrible porque uno lo que hace es que se sigue cargando y no puedes llorar. Y era terrible. Wow. Entonces yo estuve llorando. Entonces ahí fue que yo sentí como que por primera vez... La Biblia dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahí es que yo, wow, qué impresionante cómo se sintió ese abrazo de parte de Jesús, hacho. Una cosa bien bonita. Entonces... Dios me siguió, ¿verdad? Fortaleciendo desde ahí en adelante, no fui el mismo. Aún así, ¿verdad? Uno como humano puede volver a cometer errores porque errores uno los comete como humano, ¿ves? ¿Sabes? No somos perfectos. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? En otro culto, Papá Dios me llama al frente y me dice unas palabras porque ya entonces Dios me está llamando. Y como yo estaba oyendo tanto tiempo, porque fue por mucho tiempo que estaba oyendo, que si yo hubiese sabido eso, hubiese accionado más rápido. Exacto. Entonces, Papá Dios empezó a decirme unas cosas, porque yo soy, como te estaba diciendo, yo soy un poco tímido, medio extrovertido, que ahora mismo estoy hablando y eso, pero soy bastante tímido. Entonces, Papá Dios me confirmó unas palabras, porque a veces me pone cosas en el corazón y yo pienso que son emociones mías. Exacto. Entonces... yo como que no accionaba. Y Papá Dios me confirmó ahí. Fueron 2 experiencias terribles. Las 2 fueron por la mañana. Los cultos de nosotros por lo general son de noche. Específicamente, yo sentí algo especial, como que ya Papá Dios me estaba empezando como que a llamar. Entonces de ahí en adelante, Papá Dios cada vez en predicaciones por diversas maneras me iba confirmando parte de la agenda que Dios tiene conmigo, ¿verdad? Y uno en cierta parte menospreciándose. Pero ahora mismo, gracias a Papá Dios, ¿verdad? Estamos buscando de Dios como se debe, ¿verdad? Porque eso fue algo que me tomó mucho tiempo. Wow. Y entonces, algo que tú dijiste ahorita, a veces uno se siente señalado por el pecado pasado, ¿sabes? Entonces uno quiere buscar de Dios, pero entonces te empiezan a llegar... todos esos recuerdos. El mismo enemigo. Sí, el mismo enemigo. Te juzga y te señala. Sí. Cuando realmente ya Dios te perdonó. Ya Papá Dios te perdonó, es correcto. Y quiero aquí resaltar, Josías, que me llama mucho la atención cómo el enemigo es algo que realmente quiere destruir a las personas. La palabra del Señor dice que Él vino a matar, hurtar y a destruir. Pero realmente mira qué malo es, básicamente. Es malo, pero lo que quiero decir es que al tú entrar a la universidad y abrir puertas que realmente no tenías que entrar, lo que hizo fue, siendo cristiano, siendo nacido y criado en el evangelio, que endureció tu corazón. Entonces, realmente, el enemigo, ¿verdad?, ponía en tu corazón esas raíces de amargura quizás para no perdonar a una persona, cuando realmente, si tú a lo mejor hubieras soltado rápidamente ese sentimiento y no lo hubieras llevado por tanto tiempo, pues realmente no hubiera sido tan difícil, quizás, ¿verdad? Y es bien importante
todas las personas que nos están viendo ahí a través de las plataformas digitales, que deposita las cargas al Señor. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estén cansados, cargados y trabajados, que yo les daré descanso. A veces, cuando sientas situaciones que tú mismo tus emociones las tienes comprometidas, mira, saca un tiempo y habla con Dios. Dile a Dios cómo te sientes. Dile que tú no puedes estar así. O sea, deposita en Él tu confianza y Él obrará a tu favor. Pero a veces, Josías, realmente cuando nosotros pasamos por diversas situaciones, el último que se entera es Dios, cuando realmente debe ser el primero. Pero eso es lo que hace el enemigo. Él quiere que nosotros nos alejemos de Él. Y quiero comentar aquí, Josías, y es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo, entonces todo empezaría a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí entonces nosotros lo involucraríamos en todo. Y realmente, un ejemplo, a veces nosotros tenemos amistades, ¿verdad?, que somos bien, uno como cristiano, ¿verdad?, es bien celoso en términos de cómo uno se abre y qué sé yo con las personas. Pero el punto es, como bien mencionaste, antes hablabas consecutivamente con una persona y luego no. Pero así mismo, cómo tú tratas a una persona, ya sea un familiar o algo que te agrada hablar con esa persona, así nosotros tenemos que ser con el Espíritu Santo. Realmente, mira, Señor, me siento así. Mira, Señor, voy a hacer esto. ¿Qué tú crees? Señor, ayúdame. Mira, esta persona. Josías, realmente yo a veces puedo sonar loco, Josías, pero a veces, bueno, no a veces, consecutivamente, cuando yo me relaciono con personas, ya sea hasta en las escuelas bíblicas, lo que es en una relación así que tú puedas hablar de tú a tú, yo cuando oro, yo le presento a las personas a Dios. Yo le digo: Señor, hablé con fulano, o sea, bien general, ¿verdad? Pero le presento: Señor, cuídame de las personas que quizás maquinan maldad contra mí, y quizás cuando te hablan como si nada, ¿me entiendes? Entonces, por consecuencia y ser honesto con Dios, en muchas ocasiones Dios en sueños me ha hablado, me ha mostrado las intenciones de las personas, ¿me entiendes? Entonces, no es que yo soy más especial que Josías, no es que Josías es más especial que yo, no es que nosotros somos más especiales que ustedes, es que lo que queremos reafirmar y reforzar es que si nosotros tenemos una buena relación con Dios, con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Oseas que no hay nada oculto sin que antes se les revele a sus profetas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que también en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué reforzamos con la palabra del Señor? Porque son promesas que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos. Si nosotros hablamos con Él, le presentamos las inquietudes, Él nos hará saber las intenciones de las personas, si son buenas o son malas. Oye, Josías, gracias realmente por estar aquí. Realmente nos llena de gozo poder hablar contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No es que tenemos una relación así constantemente, pero realmente crecimos en las mismas escuelas y todo eso. Y pues realmente te admiraba, a pesar de que quizás no estaba bien alineado a los principios de Dios para esos tiempos y me descarrié. Pero realmente ver cómo tú eras firme en Dios, realmente eso es de admirar. Por estar aquí, por decir presente. La gloria es de Dios siempre. Quiero que le des un consejo ahí, mirando a la cámara, a esos jóvenes que tienen propósito, así como tú naciste en el Evangelio, o realmente hay personas apartadas ahí, pero Dios tiene un propósito con ellos. Quiero que le des un consejo, así como Dios, donde quiera que tú te metías, Él te hablaba. Quiero que le des un consejo a esas personas ahí que nos ven. El mejor consejo es que no huyan de Dios. ¿Sabes? Que no huyan, porque Dios tiene propósitos con nosotros. Pero había una palabra que decía mi pastor hace unas predicaciones aparte, nuestro pastor Israel Pérez. Él dijo que en el cementerio ahora mismo hay personas que sí tenían un propósito, pero no lo supieron aprovechar. Entonces no podemos esperar, porque a veces yo era el que tenía ese pensamiento de, pues yo quizás falle, pero como quiera Dios va a cumplir lo que Él quiere conmigo. Pero ¿y si yo moría sin salvación?
Yo no sé, porque si yo sigo de cabezón, llega el momento donde Dios se cansa. Y nosotros tenemos que aprovechar y no podemos pensar en que Dios nos va a seguir dando alas y alas y alas. Nosotros tenemos que tomar acción porque nosotros no sabemos cuándo partimos de esta tierra. Así que cuestión de tomar la decisión, porque tenemos que ser amigos de Dios, como estaba diciendo nuestro hermano Kipsael. Porque según yo hablo, nosotros tenemos amistades en el mundo y hablamos todos los días. ¿Cómo yo me puedo constituir amigo de Dios si yo no hablo con Él? Si estoy todo el tiempo en el teléfono, si estoy todo el tiempo jugando consolas, videojuegos, PlayStation, Xbox y todo tipo de cosas, haciendo afanes del día y no hablo con Dios. Entonces Dios no se busca solamente cuando tenemos problemas. Dios se busca en todo momento, cuando estemos bien, cuando estemos mal, cuando estemos en pruebas y en dificultades. Así que no huyas más. Es el mejor consejo que se le puede dar. Que Dios los bendiga mucho. Y Kipsael y yo estamos a la orden, ¿verdad? Si cualquier persona necesita ¿verdad? Desahogarse y hablar con nosotros y consultar cualquier cosita. Según nosotros pasamos por eso, que ya tenemos, ¿verdad? Esa experiencia de lo terrible que se siente y ser señalado por Satanás por los pecados y por diferentes tipos de cosas, pues nosotros les extendemos la mano y los oídos para poder escuchar y orar por ustedes también. Que Dios los bendiga mucho. Así que ese fue el consejo que nuestro hermano Josías te acaba de dar, para la gloria del Señor. Estamos aquí para bendecir a cada una de las vidas, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No lo sabemos todo, pero realmente cuando se trata de una vida, hacemos todo lo posible por ayudarla. Si no tenemos los recursos, buscamos, Josías, porque así es. Así es. Así es, buscamos y podemos ayudar a las personas. Así que nuevamente, Josías, gracias por estar aquí, te honro. Siga hacia adelante para que Dios continúe la perfecta obra que ha comenzado en ti. Así que, Josías, para todas esas personas, ¿verdad?, que hacen cultos, que hacen campaña, que hacen retiro y quizás no tengan algún músico, realmente, si tú estás abierto a invitaciones, ¿dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales, Josías? Dentro de las redes sociales, pues en Facebook como Josías Reyes, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Siempre yo pido permiso a mi pastor, ¿verdad? Que siempre va a ser el filtro. Siempre se le pide con anticipación, ¿verdad? Para entonces, una vez él me dé respuesta, yo rápido me comunico, ¿verdad? Si necesitan cualquier cosita dentro de la hora, porque estamos para servir, que a eso fuimos llamados. Así es, así es. Así que ya saben, pueden conseguir a Josías en Facebook como Josías Reyes, y si es la voluntad del Señor, claro que sí, Él los podrá ayudar. Así que Dios le bendiga, gracias por estar aquí en tu programa, Mi Encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga.